Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Tami Beltrés. La doctora Beltrés es gastroenteróloga, neurogastroenteróloga. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Sabe que para mí siempre es un placer compartir con ustedes en este espacio. Gracias, doctora. Y para nosotros, una gran tranquilidad porque tenemos una serie de inquietudes y preguntas que hemos ido acumulando de nuestros amigos que solamente con usted queríamos tratarla para serle honestos. O sea, son preguntas que de su especialidad, pero que es difícil comentarla muy a menudo, ¿de acuerdo? Y vamos a arrancar de una vez, doctora. Vamos a hablar, hay una lucha, hay un trabajo que se viene haciendo con respecto de la hepatitis vírica. Pero dígale a los amigos de consulta participativa, ¿qué es la hepatitis vírica? Bueno, las hepatitis víricas, como el nombre lo indica, no es más que una inflamación que hay del hígado. Itis, que es ese sufijo que significa inflamación, y hepa de hígado. Entonces, ya el apellido que tiene esto es porque las causas virales suponen una causa muy frecuente de inflamación hepática. Independientemente de que en este mes, ya específicamente el 28 de julio, se esté celebrando la lucha contra las hepatitis víricas, es importante recordar que actualmente una de las causas con mayor frecuencia están inflamando el hígado es la grasa, la esteatosis hepática, que si se deja avanzar, entonces llega a esteatohepatitis, inflama el hígado y va a tener el mismo curso que las hepatitis víricas. Otras causas también de inflamación, el alcohol, otras bacterias, bueno, en la isquemia, un sinnúmero de eventos. Sin embargo, como por mucho tiempo las causas virales fueron las causas más frecuentes, paralelo al alcohol, se ha catalogado, se ha colocado un nombre, una fecha y un eslogan para hablar de estas. En este caso, julio, todo julio, se llama julio amarillo y es porque una de las principales manifestaciones clínicas que tienen las hepatitis es el color amarillo. Entonces, de ahí todo julio, muchos gastroenterólogos estaremos hablando de las hepatitis víricas, de esa inflamación hepática por una causa viral. Sí, doctora, pero tenemos entendido que la hepatitis vírica también puede ser causada por otros virus, incluyendo el BEP, el de Epstein-Barr. Así es. Aunque las causas más frecuentes de inflamación del hígado va a ser la A, la B, la C, cuando hay un solapamiento de la B, la D y la E, hay otros virus como el citomegalovirus, los herpes virus, el Epstein-Barr, etcétera, que también pueden provocar inflamación en el hígado. No son las causas más frecuentes, pero muy bien acotado su comentario porque también son virus que inflaman al hígado. ¿Y cuáles serían los síntomas para diagnosticarle a un paciente esta patología, hepatitis vírica? ¿O es esta una forma de hepatitis más aguda que las hepatitis comunes o comúnmente conocidas como la A, la B, hepatitis C, que se indicaba como la más peligrosa anteriormente, ¿no? Así es, anteriormente era así, entre las manifestaciones clínicas que más se asocian a hepatitis, aunque uno no lo crea, es la fatiga, ese cansancio exagerado que no se justifica con nada. No hice un ejercicio físico extenuante, no me deshidraté, no hice ninguna actividad que lo justifique, no estoy perdiendo peso, ¿por qué no trabajé mucho en la semana? ¿Por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me siento tan agotado? Si a esto le agregamos la fiebre, que es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes, entonces, aunque es algo muy generalizado, porque muchas enfermedades pueden provocar fatiga y fiebre, realmente estas enfermedades virales pueden provocarlo con mucha frecuencia y ser incluso las únicas manifestaciones clínicas. Ya más adelante, en el caso de la hepatitis A o de la hepatitis E,
pueden tener también más manifestaciones gastrointestinales, como la diarrea, y otras más agudas, cuando ya el curso es más fulminante, más significativo y el paciente quizás puede ir avanzando a una complejidad, se va a ver la ictericia, los hematomas por trastornos en la coagulación, alteración de la conciencia y demás. Esas serían las manifestaciones en una hepatitis aguda, recordando que todas van a pasar por ahí. Todos fuimos jóvenes en algún momento. Eso mismo va a ocurrir con las hepatitis. Aunque no todas desarrollen una cronicidad si todas en su momento fueron agudas y tuvieron esas manifestaciones de fatiga, de un cansancio exagerado, de fiebre, una que otra ictericia, y si no se controla a tiempo, entonces llegar a algunas de las complicaciones que mencionamos. Doctora, todas las hepatitis, la A, la B, la C, ¿son altamente contagiosas o el tratamiento, porque tenemos entendido ya que se vacunan hace tiempo la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C? Estas vacunas nulifican los daños colaterales de estos tres tipos de hepatitis. Bueno, vacuna tiene la A, la B, y vacunándonos de la B, automáticamente nos evitamos tener la D, porque la hepatitis D es un virus defectuoso que necesita de la B para poder desarrollarse. Entonces, si no tenemos la hepatitis B, nunca vamos a desarrollar la hepatitis D. La hepatitis C no tiene vacuna, pero tiene cura. A diferencia de la hepatitis B, que si el paciente no se vacuna y la contrae, lamentablemente, en este caso lo que se hace es controlarla. Es como el SIDA, el virus del VIH, que cuando lo adquirimos, lamentablemente no tiene cura. Lo que es el tratamiento que se administra es para controlar, para que la carga viral no se detecte, no se desarrolle. Lo mismo ocurre con la hepatitis B. Cuando ya lamentablemente se adquiere esa enfermedad, un paciente que no se vacunó o que no se reforzó, entonces lo que se hace es que se trata de controlar. A diferencia de la hepatitis C no tiene vacuna, lamentablemente no hay un tratamiento preventivo, pero desde hace ya unos años se tiene la cura. Hay un grupo de fármacos que se le administra a este tipo de pacientes y puede curar, puede eliminar la cantidad de virus que tiene en el organismo y con eso entonces evitar complicaciones, cronicidad, cirrosis, hepatocarcinomas y demás, gracias a que ya tiene cura la hepatitis C. Doctora, ¿qué tan grave, qué tan letal es la hepatitis vírica, la hepatitis aguda? Las hepatitis agudas, aunque uno no lo crea, pueden ser muy letales. Y a medida de que van las edades extremas de la vida, pueden ser más complejas. La hepatitis A, la mayoría de nosotros, los que no están vacunados en nuestra época, por ejemplo, que no se vacunaba tanto con la hepatitis A, tuvimos la ventaja de que por brotes epidemiológicos, porque es una tipo de hepatitis que se puede contagiar fácilmente, la vía de contagio es vía fecal oral a través de alimentos, de la materia fecal, las manos sucias, cuando tenemos contacto con eso, entonces ingerimos el virus y nos infectamos, nos enfermamos de hepatitis A. Como las manifestaciones, como comenté, son fatiga, fiebre, diarreas, en la edad de infantil, el paciente pasa ese cuadro la mayoría de veces y no más, no pasó más, mejoró espontáneamente. Sin embargo, si es una persona, un adulto mayor, que adquiere la hepatitis A, ya la cosa se puede complicar. Incluso hay pacientes que por hepatitis A han necesitado, por el fallo hepático agudo fulminante que hace, la necesidad de trasplante hepático. O sea que el hecho de decir no es hepatitis A que tiene el paciente no se debe dejar de lado, ¿eh? Ese paciente necesita reposo, necesita hidratación y necesita vigilancia para ver la evolución de este tipo. A medida de que avancen los años, mayor puede ser la probabilidad de que esto se complique. Lo mismo ocurre con otra hepatitis aguda, que es la E.
En las embarazadas, por ejemplo, se describe que hasta el 20% de las embarazadas pueden desarrollar, si adquieren durante la gestación la hepatitis C, una hepatitis fulminante. Entonces también hay que prestar mucha atención en esa condición fisiológica delicada que es el embarazo. Para la hepatitis B y la hepatitis C y la D, que son las que cronifican, las que se mantienen mucho tiempo en latencia, ahí dormidas, se puede desarrollar su condición ya más adelante. Sin embargo, en la fase aguda también pueden provocar sintomatología significativa, aunque no es lo frecuente. Lo frecuente es que estas cronifiquen e incluso la persona que la tenga ya se dé cuenta años después de haber adquirido la infección. Doctora, ¿qué tan riesgoso y transmisible, cuán transmisible entre seres humanos son estos tipos de hepatitis? Depende del tipo que sea, como comenté, tanto la A como la B es fecal oral a través de alimentos contaminados con la hepatitis, por eso es muy frecuente tener brotes. Hay un brote de hepatitis entre los médicos, salud pública y demás, se identifican los brotes y se trata de hacer entonces un trabajo mayor, porque lamentablemente como es una vía fecal oral, si yo no me lavo adecuadamente las manos o si yo tengo hepatitis, si tengo un entorno que no se cuida, que no se higieniza adecuadamente, el riesgo aumenta mucho de adquirirla. Igual para la E. Sin embargo, la B y la C se puede transmitir a través de fluidos. En el caso de la hepatitis C, el fluido por excelencia de transmisión es a través, o era anteriormente, por excelencia de transmisión, era la transfusión. No sé si se acuerdan los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que para los años 90, finales de los 80, principios de los 90, había una enfermedad viral que se conocía como el virus no A, no B. O sea, había un virus, se estaba investigando, pero no sabíamos qué era hasta este momento. Bueno, después se descubrió que era el virus de la hepatitis C. Y por eso hay muchas personas que sufrieron de esa enfermedad que cronificó y que después entonces tuvieron las secuelas, las complicaciones, la cirrosis, el hepatocarcinoma, y fue producto a ese virus que en su momento no se conocía. Al no conocerse, no se hacían las pruebas necesarias para saber si esa transfusión estaba infectada o no, y ya luego lamentablemente tuvieron las complicaciones. Pero fue difícil tratar de conseguir o tratar de diferenciar estos virus. De hecho, los investigadores recibieron el premio Nobel gracias a esas investigaciones que duraron tiempo, y gracias a esto entonces muchas personas se pudieron salvar porque la transfusión, que es algo necesario, que es vida, pudieron hacerse de una manera muy segura. Ya eso prácticamente pasó al olvido, el que una transmisión, una transfusión pudiera ya transmitirte hepatitis C, VIH, porque se trabajan, se preparan bastante bien, pero en aquella época sí fue así. A través, en el caso también de los utensilios, por eso uno hace tanto énfasis cuando nos vamos a arreglar las uñas. A mí me encanta arreglarme mis uñas, me encanta tener, porque eso transmite una sensación de higiene, el tener las manos siempre bonitas, siempre arregladas, pero hay que tener mucho cuidado con los utensilios que se utilizan. Si en la persona donde vamos no higieniza bien los instrumentos, o mejor aún, si nosotros llevamos nuestros instrumentos, es mucho mejor porque a través de los cortes se transmite sangre y eso entonces puede infectar a otra persona. La gente le tiene mucho miedo al VIH, pero la probabilidad de infectarnos por hepatitis C es mucho más fácil que por el mismo VIH. Entonces hay que tener mucho cuidado con los elementos cortantes, cortopunzantes, las afeitadoras de personas que tienen el virus, no se pueden indudablemente compartir. También por eso los usuarios de drogas intravenosas adquieren con mucha frecuencia el virus de hepatitis C, porque no se cambian, o sea, se pasan las agujas, no hay ningún control. Realmente la condición que suelen tener este tipo de personas no es la de estar cambiando jeringuillas, y se transmite también con mucha frecuencia, se infectan del virus de hepatitis C. Entonces hay muchas formas de adquirirlas. En el caso de la B, a través de los fluidos, del contacto sexual, del semen, del fluido vaginal, es muy frecuente. Entonces, estos son unas de las
maneras en las que se puede evitar a través de la protección sexual. El acto sexual un poco agresivo, contra natura, por otros orificios naturales que como no están preparados para eso, puede haber un sangrado, también puede proceder una fuente de transmisión de tanto de la hepatitis B como de la C. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya hablamos de algunas de los medios que se puede transmitir. Medios que no se puede transmitir, que también es importante, a través de los utensilios de comer. O sea, eso se lava bien, usted puede ir a un restaurante sin problema, eso se supone que se lava bien, usted puede seguir comiendo sin problemas. A través del beso, usted puede saludar a una persona, le puede estrechar la mano, le puede abrazar, así no se va a contagiar. Mirándolo, como hay personas que tienen no sé, la convicción de que si una persona tiene los ojos amarillos y me acerco mucho, me puede contagiar. Eso no. De hecho, esas personas necesitan amor. Claro está, ya vimos, ya sabemos cómo son las vías de transmisión, pero no por eso podemos alejar o separarnos de esas personas que en un momento donde nos necesitan. Doctora, entonces, todos debemos vacunarnos contra la hepatitis A para comenzar. Claro, claro que sí, sobre todo los infantes, desde ahí debería comenzar nuestra campaña de vacunación. Yo me acuerdo que a mí me dio varicela vieja. Y el orgullo de mis padres, ¿no? Era que me cuidaban tanto que yo no hice las enfermedades que por lo general hacen los niños. Sin embargo, eso me tuvo en un riesgo porque al tener varicela de adulto, entonces tenía mucho riesgo de la neumonía por varicela. Y las dosis que me dieron en ese momento de aciclovir fueron muy altas. Bueno, eso puede ocurrir con mucha gente. Ahora hay un cuidado extremo de los niños, una sobreprotección, pero yo creo que esa sobreprotección debería ir o debería iniciar con un adecuado esquema de vacunación para que ya más adelante no se adquieran esas enfermedades y lógicamente luego el paciente no tenga esas complicaciones. Así que estoy de acuerdo con usted. Lo primero que hay que hacer es vacunar, que la población entienda, comprenda que las vacunas son buenas. Las vacunas han venido a alargar la vida, a evitar enfermedades. Ahora estamos hablando de la hepatitis A, tiene vacuna, de la hepatitis B, tiene vacuna. Gracias a la vacuna de la hepatitis B, no nos vamos a contagiar de la D. Hay que reforzar, es así. Cada vacuna tiene ciertos refuerzos. Usted se acerca a su médico de cabecera, médico familiar, médico general o gastroenterólogo y le va a decir a qué momento, tomando en cuenta cuándo usted se vacunó, le corresponde la dosis de refuerzo. Doctora, edificado sobre las hepatitis y las hepatitis víricas, hay una bacteria que yo no creo, me corrige si estoy equivocado, que es la más conocida y famosa del mundo, el Helicobacter pylori. Díganos, doctora, el Helicobacter pylori. Bueno, el Helicobacter pylori, como usted lo dijo, es una bacteria flagelada que tiene la capacidad de producir urea. Gracias a esto, entonces puede disminuir el pH en su entorno de la mucosa y adherirse a ella, agrediendo ahí poquito a poco y creciendo y afectando la mucosa gástrica. Ya desde hace poco más de un año, en un consenso que se hizo en la ciudad de Maastricht, se entendió que el Helicobacter no es una bacteria propia del cuerpo, como antes se entendía, que se consideraba parte de nuestra microbiota. Ya no, porque ya se han realizado estudios en donde se ha evidenciado que pacientes con o sin síntomas tienen afectación de la mucosa. Y también como se sabe, que ya esto incluso lo ha dicho la OMS, considerando al Helicobacter pylori como una de las bacterias con mayor potencia para desencadenar a cáncer. Y por eso incluso se están valorando realizar campañas de erradicación masivas para disminuir la probabilidad de cáncer gástrico. El cáncer gástrico todavía no se considera un problema de salud, sin embargo, es importante tomar en cuenta que es una posibilidad. Así que si se tiene la sintomatología, hay que ir a acudir al médico para descartar cualquier probabilidad que nosotros tengamos por ahí y vivir un poquito más.
Doctora, hemos visto e investigado sobre el Helicobacter pylori, que es una bacteria cuasi aceptada en el ser humano. Como usted decía, es una bacteria que todo el mundo entiende que se puede vivir con ella y no hay por qué atacarla si no presenta síntomas. Es cierto. No, ya no es así. Antes sí. Anteriormente, como le comentaba, bueno, ay, tengo el helicobacter, tiene síntomas, pues quédate tranquilo. Ya no, ya se ha demostrado que no se puede dejar ahí. Eso es diagnosticar y tratar. Ese es el lema que se tiene ahora. Se diagnosticó la presencia del Helicobacter pylori por los diferentes métodos diagnósticos. De inmediato hay que administrar tratamiento. Por lo comentado, hay una asociación ya demostrada entre el helicobacter y el cáncer gástrico. Doctora, Helicobacter pylori es una bacteria gástrica. ¿Cuáles son los daños colaterales del Helicobacter pylori a nivel de todo el aparato gástrico, todo el sistema gástrico? Porque tenemos entendido que el Helicobacter pylori puede eh, eh, reproducirse, mutar, ir hasta los intestinos. El Doctora. Helicobacter pylori realmente se aloja, el Helicobacter pylori realmente se aloja en el estómago, necesita ese medio ácido para poder desarrollarse, pero sí puede tener manifestaciones fuera del estómago. Ya incluso yo he tenido pacientes, también la literatura lo describe, lógicamente, pacientes que tienen trastornos en la coagulación y al final es secundario al Helicobacter pylori, pacientes con plaquetopenia, con trombocitopenia, y es secundario a la presencia del Helicobacter pylori, en la presencia de la, entre comillas, púrpura trombocitopénica idiopática, que al final cuando se trata el paciente del Helicobacter pylori mejora esa parte de la púrpura trombocitopénica. También se están haciendo investigaciones interesantísimas sobre la relación entre el Helicobacter pylori y algunas enfermedades neurodegenerativas, entre el Helicobacter pylori y la enfermedad de Parkinson, entre el Helicobacter pylori y el Alzheimer. Entonces, al final nos estamos dando cuenta de que es una bacteria que no se puede dejar ahí, que hay que combatirla. Doctora, sí, mire qué interesante que usted toca el tema antes de que le preguntáramos. ¿Es cierto que estas bacterias, la Helicobacter pylori, la E. coli, estas bacterias gastrointestinales, llevan y tienen como daño colateral problemas neurológicos así? O sea, ¿qué tan grave pudieran ser estos problemas neurológicos ocasionados por los daños de esta bacteria? Bueno, hasta ahora, como les comentaba, está todo en investigación, pero sí se está evidenciando una asociación, ya que los pacientes que en su momento no se erradicó la bacteria tienen una predisposición mayor a padecer estas enfermedades. Entonces, parece que sí hay una asociación entre la afectación posterior, la de neurodegeneración posterior y la presencia previa por mucho tiempo de estas bacterias sin tratamiento, tengan o no tengan síntomas los pacientes. Tengan o no tengan síntomas. Sí. ¿Y cómo se combate de manera efectiva la Helicobacter pylori, doctor? El Helicobacter pylori, al momento del diagnóstico, de diferentes métodos diagnósticos, se administran tratamientos acorde al mapa bacteriológico del país, va a ser el tratamiento. En nuestro país nos va bastante bien con la terapia OLA, hasta que la tuberculosis lo permite, porque también la levofloxacina es esquema de tuberculosis. Pero mientras tanto, para la terapia OLA es una buena terapia para nosotros, en donde tenemos omeprazol, levofloxacina y amoxicilina. Lo ideal es, en estos casos, es dar un tratamiento de 10 a 14 días. Hay otros países que pueden hacerlo de 7 a 10 días. Esto depende de qué tan agresiva sea la bacteria, o más que agresiva, resistente sea la bacteria. Bien, por eso acorde a esto es que se establecen los esquemas antibióticos y la duración de estos. Como les comenté, en nuestro país se prefiere esta
triple terapia con el protector gástrico y 2 antibióticos por un periodo entre 10 y 14 días. Hay una efectividad bastante alta con estos fármacos, pero no siempre es así y entonces en esos casos tenemos que recurrir a otros antibióticos o agregarle a la terapia estándar más antibióticos. Doctora, tenemos también una pregunta que no sabemos si esto tiene que ver sobre la Escherichia coli, que a una amiga de consulta participativa le fue detectada en un eurocultivo en la orina. Bueno, saludar a nuestra amiga de consulta participativa y hacer el comentario de que no se desespere, porque la Escherichia coli es una de las bacterias, de los microorganismos que con mayor frecuencia se encuentran cuando el paciente tiene una infección del tracto urinario, una ITU. No me sorprende que sea a una amiga y no un amigo. ¿Por qué? Porque el tramo de la uretra femenina es muy pequeña. Es muy raro que un hombre tenga una infección urinaria. El tramo de la uretra, 18 centímetros, 20 centímetros, pero la de la mujer es de 2 a 4 centímetros. Cualquier microorganismo puede ascender fácilmente e infectar un área que es estéril. En la vejiga urinaria no deben haber bacterias. Entonces, automáticamente Escherichia coli, que sí está en el tracto gastrointestinal, por lo general es por esto que ocurre, una limpieza inadecuada de atrás hacia adelante, se arrastran estos microorganismos y contaminan no solamente el tracto urinario, sino también el tracto genital, el génito urinario, porque también pueden existir infecciones vaginales y ser por esto. Los esquemas de tratamiento, si no es una infección muy agresiva, son los esquemas tradicionales. En dependencia de lo que le diga su médico, va a ser por 7 días, 2 veces al día. Se utilizan diferentes agentes y no más. O sea que no se preocupe en exceso porque es una de las bacterias que con mayor frecuencia infectan en las vías urinarias, pero esto se trata y no está, y no más. Aquí lo más importante es no volverla a adquirir y es con una buena limpieza. Doctora, tenemos dos temitas que queremos tratarlo rápidamente. Usted es neurogastroenteróloga, doctora. Dígame de la relación de la microbiota intestinal, los problemas gastrointestinales y Y el cerebro, neurológicos. así es. Hay muchísimos, hay muchísimos. Esto es una ciencia, entre comillas, nueva. Ustedes saben que en medicina el tiempo es diferente porque estamos hablando de una ciencia nueva que tiene más de 24 años y es bebé. Entonces, en cuanto a esto, ya se ha demostrado que hay una relación interesantísima entre el eje cerebro-intestino y que cada día lo va procesado, cada día el sedentarismo nos arropa, cada día el estrés del día a día, de la jornada laboral, del no tener con quién hablar, en fin, son muchas las cosas que hacen que nuestro cuerpo se estrese y que una zona que produce mucha serotonina, que es un neurotransmisor y neuromodulador, tiene doble función, entonces disminuya la cantidad que está produciendo, empeorando la condición, no solamente en el tracto gastrointestinal, sino a nivel de cualquier sistema de nuestra economía, a través de cualquier parte de nuestro organismo. Entonces, sí, la neurogastroenterología llegó entonces para tratar estos problemas. Es la alta especialidad dentro de la gastroenterología que se encarga del eje cerebro-intestino, incluye también la microbiota. Se relaciona con la motilidad, con el movimiento intestinal, con las secreciones, las enzimas que se producen, la cantidad, dónde lo hace y la microcirculación. Bien, gracias a esto, entonces es que podemos identificar algunos trastornos que antes no se veían y no llevaban un tratamiento oportuno y el paciente entonces sufría muchísimo. Doctora, brevemente, hace 5 años, 6 años, el mal de Crohn era un terror. Todo el que padecía una diarrea tenía problemas de inestabilidad intestinal, gástrica, pensaba, tengo el mal de Crohn. Esa es una enfermedad, una patología crónica. ¿Cuán avanzado están la ciencia médica en cuanto al tratamiento del mal de Crohn? Sí, está avanzadísimo y está
y seguirá avanzando a pasos agigantados. Ya anteriormente una persona sufría de enfermedad inflamatoria intestinal en su variante enfermedad de Crohn o en su variante colitis ulcerativa, y era un paciente que llegaba a cirugía, bajaba mucho de peso, sangraba mucho, siempre tenía diarrea, no tenía una vida, no tenía calidad de vida. Ya eso no es así. Ya el paciente, gracias a las herramientas que se disponen, gracias a lo avanzado que está en cuanto al conocimiento, el gastroenterólogo, el médico general, el médico familiar, el médico internista, porque hay que recordar que las diarreas no solamente le llegan al gastroenterólogo. En la pérdida de peso, un paciente demasiado no solamente le llega al gastroenterólogo, pero el hecho de que un médico se le prende el bombillito y diga, quizás es esto, puede ser la diferencia entre que un paciente llegue a tiempo o llegue demasiado tarde. Entonces, gracias a que hay más conocimiento, hay más información entre los galenos, es que el paciente se capta y se le hacen las pruebas para identificar si realmente la tiene y si la tiene, administrar de inmediato el tratamiento. En República Dominicana está muy avanzado, tenemos también la suerte de que hasta donde tengo entendido, el gobierno sigue cubriendo porque son fármacos de alto costo, son medicamentos de alto costo, y a estos pacientes les está yendo bastante bien cuando se diagnostican a tiempo. Estamos muy bien en cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal en República Dominicana. Doctora, se nos acabó el tiempo, el tirano de la televisión, pero aunque se nos quedan muchos temas, doctora, tenemos que darle gracias del alma por concedernos esta entrevista, porque sé que hemos logrado dar respuestas a muchas inquietudes de amigos que siguen consulta participativa y sus orientaciones, doctora. Doctora, gracias del alma. De verdad, agradecida yo, el placer es mío de siempre compartir con ustedes, y déjeme decirle públicamente que ese corbatín le queda fabuloso. Gracias, doctora. Bye. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con la doctora Tami Beltré, gastroenteróloga, neurogastroenteróloga, donde hemos tratado varios temas en relación con la hepatitis víricas, bacterias intestinales y el mal de Crohn. Y les invitamos a que nos acompañen a nuestra próxima consulta.